chicos, este video es una video respuesta realmente, y es que está dedicado a todos aquellos intelectuales que hablan constantemente de cómo es que utilizo mal la palabra otaku. Y para aclarar, para aquellos que no saben qué es realmente la palabra otaku y por qué se utiliza indiscriminadamente en el extranjero, más que nada me va a ayudar a contestarte a ti, a quien le estoy mandando este link cada que me dicen otaku de mierda, ¿por qué presumes de ser otaku si es algo malo? Bla 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 bla. Primero que nada, me llama mucho la atención que alguien como tú venga reclamando referente a cómo es que se utiliza la palabra otaku, ya que es un término que se ha utilizado desde hace muchos años y que ha entrado en discusión desde finales de los 80s, inicio de los 90s, y todavía en los 2000s había gente que peleaba constantemente de cuál era la manera correcta de utilizar esta palabra. Como quiera, lo voy a dividir en tres partes. ¿Cuál es el significado de la palabra otaku en el occidente? ¿Cuál es el significado de la palabra otaku en Japón específicamente? Y finalmente, ¿cuál es el panorama actual de la palabra otaku? Así que vamos a darle. En occidente, el término de otaku se utiliza específicamente para aquellos fans del manga y del anime. Pero también hay gente que lo sube un poquito más de nivel y habla de aquellos que se saben pues escenas de anime de memoria, se identifican con ciertos personajes, han llegado a hacer a veces cosplay o no, o sea, no es necesariamente, tienen una waifu, tienen un juzbando, alucinan bastante con estas series o a veces se sienten tan adentro que su estilo de vida se basa según una serie o varios animes en sí. Obviamente esto no es completamente necesario, y es que esto ha evolucionado más allá de un concepto en la RAE, o sea, no es un concepto en la RAE, pero es algo que ha quedado muy metido en la sociedad, ya que se empezó a considerar una tribu urbana, especialmente en España y después también en Latinoamérica. Aunque el término sea específicamente un fan del anime y del manga, como quiera se ha vuelto algo meramente de ciertos grupos, ¿no? El término se empezó a utilizar especialmente porque en los animes lo comentaban seguido. Siempre que salía algún fan de Gundam o algún fan de alguna figurita o serie, decían otaku. Y también se empezó a popularizar muchísimo más con la distribución de revistas de anime como Conexión Manga aquí en México o Dokkan en España. Esto le dio fuerza, lo vuelve una identidad y algo que se empezaba a repetir constantemente. El que es un otaku de verdad o no, al final de cuentas es subjetivo, pero así es como lo marcó la regla. En Japón, el término otaku significa freak. Realmente es bien extraño de dónde viene su raíz etimológica, y es que viene del kanji o del símbolo de casa. Sí, nada que ver. Y este término se empezó a utilizar en series que estaban hechos por dos autores muy conocidos de anime en Japón. Uno es Haruhiko Kishimoto y Shoji Kawamori. Estos dos animadores en los 80s empezaron a utilizar esta palabra en algunos de sus animes. De hecho, en Macross se ve que lo utilizan como una palabra para referirse a usted de manera muy formal. O sea, se supone que la historia se desarrollaba en el futuro y por lo tanto el idioma había evolucionado y usaban la palabra otaku como decir kimi, por así dar un ejemplo. Aunque se supone que esta palabra se empezó a popularizar entre un grupo de gente que era fanático a estas animaciones y para referirse a ellos mismos se referían como otaku. Entonces el término se deformó debido a que un humorista japonés llamado Akio Nakamori escribió un ensayo donde se hablaba burlonamente de aquellos que son muy fanáticos a algunas series o a algunas animaciones y que se lo toman exageradamente en serio, y lo empezó a utilizar de una manera despectiva. O sea, como que diciendo, ellos se dicen otakus como que hablándose superiormente, pero no lo son. Entonces se deformó esa palabra como un calificativo a alguien que es exageradamente fan y que no distingue la realidad de la fantasía, ¿verdad?
Y con el tiempo, en los 80s, empezó a deformarse y no solamente hablar de la gente que era muy fan a animaciones o a cosas de ciencia ficción, sino a otros hobbies. Por eso es que ahora sabemos que hay otakus de trenes, otakus de armas, otakus de milicia, otakus de barcos, otaku. O sea, alguien muy fan pero enfermizo a algo específicamente. Y extrañamente, el término otaku, como se utiliza, viene del mismo anime, y es que a los fans de Gundam, porque la subcultura del anime se empezó a popularizar mucho y se usaba como una manera torpe de cómo es que se hacían llamar entre ellos, ahora tiene una manera más general de utilizarse para otros fines, ¿verdad? Y eso lo extraño. Y realmente se volvió mucho peor cuando un tipo que era otaku empezó a matar niñas y a violarlas y todo eso. Entonces la imagen del otaku se volvió muy fea en Japón, y por eso es que la palabra se volvió más una palabra discriminadora que algo de orgullo. Y extrañamente, cuando yo era adolescente, descubrí que sí, la palabra otaku era algo malo en Japón a inicios de los 90s. Hay dos ovas que sacó Gainax que se llaman Otaku no Video 1982 y Otaku no Video 1985, aunque esta creo que salió por ahí del 91, o sea, no salió realmente en los 80s, que te hablan de unas entrevistas con diferentes otakus. Todo te lo sacan de una manera muy sombría, muy triste, muy creepy, super sad. Son unas ovas muy densas que te hacen sentir esa pesadez, esa soledad y esa vergüenza, ¿no? Porque ellos no se ven felices y es algo demasiado denso para ver cuando eres un adolescente y tú dices, yo quiero ser otaku. Pero a la vez está balanceado porque te sacan la historia en animación de un otaking o el futuro otaking, que al final de cuentas te da casi como que un brillo de esperanza al final del túnel, pero sí es algo lúgubre y triste, ¿no? Y realmente, si alguien quiere ver cómo era ser otaku en los 80s, véanlo, es súper denso y sad. Pero chicos, estos términos o estas cosas son al inicio del concepto del ser un otaku. Los tiempos cambian y el presente es completamente distinto. Actualmente, aunque sí se sigue considerando un peyorativo, y es que los otakus no somos tan sociables o tan buenos adaptándonos a algunos grupos como otra gente, pero ¿qué persona realmente es súper sociable? O sea, si realmente ven en un grupo de gente, ver a una sola persona brillando por lo general, independientemente de sus gustos, va a llevarse bien con todo el mundo. Entonces, actualmente el término otaku ha ganado cierta fuerza y relevancia, ya que nos hemos vuelto un público meta, ya que gastamos cantidades exacerbadas de dinero en conseguir una colección. Aquí en Latinoamérica a lo mejor no es tan fuerte como en Japón, pero en Japón la gente que es otaku de verdad invierte todas sus ganancias y todo su dinero en su afición. Igual en otros países, a lo mejor con mejor paga o remuneración, pero aquí en nuestro país, como quiera, a la gente que le va bien, claro que invierte y claro que compra al mismo nivel o igual que un otaku en Japón, aunque ya quisiéramos tener esa accesibilidad a mercancía, ¿no?, de colección. Y así como les dije que en mi adolescencia vi Otaku no Video y sentí una pesadez al hablar acerca del término otaku, también me tocó ver Genshiken al poco tiempo, y fue por ahí del 2004. Este anime me abrió los ojos y me mostró un mundo más actualizado de lo que es ser otaku en Japón. Este anime es un acrónimo de la palabra Sociedad del Estudio de la Cultura Visual Moderna, si no mal recuerdo, que eso era junto a Genshiken. Y había diferentes tipos de otakus en un club universitario. Obviamente había el perdedor, había el cosmaker, había el kameko, había el que se sentía como que el capitán de los frikis, pero afuera en la sociedad era súper introvertido, y había el que era guapo y no le importaba ser señalado como otaku. Y eso era como que un alivio y un balde de agua fresca para mí, para lo que es el término de ser otaku. Y descubrí que en Japón, aunque sigue siendo algo discriminado, también se ha vuelto algo aceptado, porque ya es tanta la gente
que se considera o que se le hace llamar otaku, ya no es tan importante eso. O sea, sí, siguen recibiendo discriminación, igual aquí en México, pero también depende mucho de la personalidad de la persona. Si la persona es muy introvertida, independientemente sea otaku o no, va a ser tratada mal. A lo mejor no eres otaku, pero si eres muy tímido, la gente te va a tratar mal. Entonces, es como que parte de ese panorama amplio de lo que es la muestra del ser otaku. O sea, esta etiqueta ha evolucionado de cierta manera que no necesariamente es una ofensa, sino también puede ser una bandera de orgullo. Como antes, decir que eres joto, marica o gay era súper malo. Hay hombres gays, y no todos, porque hay gente que sí se ofende, se dice a sí mismo, pues sí, soy marica, y ya, o sea, pero creo que depende mucho de cómo lo tomes tú. Es como la gente también que dice, es que eres raro, y a mí si me dicen rara, a mí no me ofende, pero hay gente si le dices rara, se enoja bastante. Entendamos que el mundo ha evolucionado, y no nada más en Latinoamérica, sino también en Japón. En Japón se ha vuelto algo más común, y es que hemos visto otakus que son dueños de empresas, corporativos, estudios de animación, actores, de todo, que sigue habiendo gente que se declara otaku y sin vergüenza alguna. Y es que ha habido bastantes animes que han ayudado a la imagen del otaku también. Animes como Comic Party, Densha Otoko, que bueno, ese es más dorama, no es anime. Lucky Star, NH Yokuso, Nogisaka Haruko no Himitsu, Nogisaka Haruka no Himitsu, Saori Makishima, de Ori no Imoto, que también es súper otaku. Oh My Jump, que es un drama que salió el año pasado, que también te habla acerca de la vida del otaku en Japón. Y Otaku Koi wa Musukashi, que es el anime de los que ya les hablé, que hablan de parejas otakus en sus oficinas. Que sí, muchos son otakus de closet, pero como quiera todos tienen vidas comunes y corrientes. Y es que no necesariamente tenemos que estar gritando que somos otakus, pero no necesariamente somos perdedores. En moraleja, el término otaku es ofensivo para quien quiera ofenderse con ello, y es positivo para quien quiera tenerlo como algo que lo represente en su vida. Yo personalmente soy de aquellas que lo sienten como algo con orgullo, que no les da vergüenza, y que realmente ese tipo de etiquetas siento que me identifican, sí, y me definen. ¿Por qué no? O sea, hay gente que le da vergüenza ser etiquetada o definida por una palabra, y a mí no me da vergüenza, me gusta, lo disfruto. Y es que ser otaku me ha dado tanta satisfacción y tantas alegrías que no me avergüenza decirlo en el canal. Soy otaku. Es todo por el día de hoy. Yo soy Clea. No se olviden de darnos like, compartir, suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Este es un vlog súper largo y disculpen las molestias. Bye, chao.